Imagina vivir durante generaciones en esclavitud, donde cada día es una lucha por la supervivencia, y la libertad parece ser un sueño imposible. Esta es la historia del pueblo judío en Egipto, atrapado bajo el yugo de la esclavitud hasta que, guiados por Moisés y la fe en Dios, iniciaron uno de los viajes más épicos y milagrosos en la historia, el Éxodo. El éxodo de los judíos de Egipto es una de las historias más poderosas del Antiguo Testamento, cargada de simbolismo, sacrificio y fe. A lo largo de este relato, veremos cómo un pueblo esclavizado se enfrenta a innumerables desafíos para alcanzar la libertad. Pero lo más impactante no es solo la huida de Egipto, sino el proceso de transformación y superación que vivieron en el desierto. Durante siglos, los judíos vivieron como esclavos bajo el poder del faraón en Egipto. Fueron sometidos a trabajos forzados, construcción de monumentos y ciudades, y maltratados sin misericordia. El faraón temía que, si los judíos crecían en número, se volvieran una amenaza para su reinado, por lo que impuso leyes crueles, incluso ordenando la muerte de todos los bebés varones recién nacidos. La desesperación era palpable, y la esperanza parecía lejana para este pueblo. Sin embargo, en medio de la oscuridad, nació un niño que cambiaría el destino de su pueblo, Moisés. Salvado milagrosamente de las aguas del Nilo por la hija del faraón, Moisés fue criado como un príncipe, pero no pudo ignorar las injusticias que sufría su pueblo. Años más tarde, Moisés huyó de Egipto después de haber matado a un capataz egipcio que maltrataba a un esclavo. En su exilio en el desierto, tuvo una visión en la que Dios le habló a través de una zarza ardiente. En ese momento, recibió el llamado divino. Debía regresar a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés, lleno de dudas sobre su capacidad para liderar una misión tan grande, recibió la promesa de Dios de que Él estaría a su lado. A pesar de sus inseguridades, Moisés obedeció el mandato y regresó a Egipto. Moisés, junto con su hermano Aarón, se presentó ante el faraón para exigir la liberación del pueblo judío. Sin embargo, el faraón se negó repetidamente, endureciendo su corazón ante cada demanda. Fue entonces cuando Dios envió una serie de 10 plagas que devastaron Egipto. Cada plaga se intensificaba en su gravedad, desde las aguas del Nilo, convertidas en sangre, hasta una lluvia de langostas y finalmente, la muerte de los primogénitos egipcios. La última plaga fue la más devastadora. El ángel de la muerte pasó por Egipto y arrebató la vida de cada primogénito, incluyendo al hijo del faraón. Esta plaga fue lo que finalmente llevó al faraón a rendirse. Temblando de miedo y dolor, ordenó a Moisés que se llevara a su pueblo y se marchara de Egipto. El éxodo comenzó de noche, bajo la luz de las estrellas, con el pueblo judío partiendo apresuradamente, sin tiempo siquiera para dejar que el pan leudara. Este evento es celebrado cada año en la festividad de la Pascua, Pesaj, recordando cómo Dios los liberó de la esclavitud. Más de 600,000 hombres, junto con mujeres y niños, salieron de Egipto en dirección hacia la libertad. Sin embargo, su camino no sería fácil. Apenas habían comenzado su travesía cuando el faraón cambió de opinión y envió a su ejército, con carros de guerra, a perseguirlos. El pueblo judío se encontró atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio que se acercaba rápidamente. En este momento de desesperación, Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, levantó su vara y las aguas del Mar Rojo se dividieron, creando un camino seco para que los israelitas lo cruzaran. Este milagro es uno de los actos más poderosos de fe y salvación en toda la historia bíblica. El pueblo atravesó el mar mientras las paredes de agua se mantenían firmes a cada lado. Cuando llegaron al otro lado, las aguas volvieron a su lugar, ahogando al ejército egipcio que intentaba seguirlos. Este evento no solo liberó a los judíos, sino que marcó el fin de la opresión egipcia. Aunque el pueblo judío había sido liberado de Egipto, su viaje hacia la tierra prometida estaba lejos de haber terminado. Vagaron durante 40 años en el desierto, enfrentando dificultades como el hambre, la sed y las dudas. En numerosas ocasiones, los judíos se quejaron y dudaron del liderazgo de Moisés, deseando regresar a la seguridad de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, Dios continuó proveyendo milagros para su pueblo. En el desierto, Dios envió maná desde el cielo para alimentarlos, y agua que brotó de una roca para saciar su sed. Aunque la travesía fue larga y difícil, este tiempo en el desierto fue crucial
para que el pueblo aprendiera a depender completamente de Dios. La entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí fue un punto crucial en este viaje. Dios estableció un pacto con el pueblo judío, dándoles leyes y mandamientos para vivir en la tierra prometida. Este pacto no solo selló la relación entre Dios y su pueblo, sino que también les dio una nueva identidad como una nación libre. Después de 40 años de pruebas y preparación en el desierto, la generación que había nacido en la esclavitud llegó finalmente a las puertas de la tierra prometida. Sin embargo, Moisés no sería quien los guiara en este último tramo del viaje. Debido a un error que cometió durante el camino, Dios le reveló que no entraría en la tierra prometida. En su lugar, Josué, su sucesor, sería quien guiara al pueblo a su nuevo hogar. Desde lo alto del monte Nebo, Moisés pudo ver la tierra prometida antes de morir, confiando en que su pueblo finalmente viviría en libertad. El éxodo, más que una huida de la esclavitud, fue una historia de transformación, tanto física como espiritual. Fue un viaje de dependencia total en Dios, de pruebas y de fe inquebrantable. La historia del Éxodo es más que una historia de libertad. Es una historia de fe, superación y perseverancia. A lo largo de este viaje, el pueblo judío no solo fue liberado físicamente de la esclavitud, sino que también fue transformado en una nación dependiente de la voluntad de Dios. En nuestras propias vidas, enfrentamos desafíos que a menudo parecen imposibles de superar. Sin embargo, la historia del Éxodo nos enseña que, con fe y perseverancia, siempre hay un camino hacia la libertad. A veces, ese camino puede ser largo y arduo, lleno de obstáculos, pero al final, siempre hay una tierra prometida para aquellos que no se rinden. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para conocer más historias de superación y fe. Nos encantaría saber qué historia te gustaría escuchar a continuación. Y recuerda, si tienes una historia impactante que te gustaría que contemos, responde al primer comentario. Nos vemos en el próximo video.